Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Para quienes no lo saben o para quienes no lo recuerdan, estoy haciendo un programa seriado sobre las pruebas contundentes que demuestran que el Evangelio es palabra de Dios y que es tan sólida como una roca, que como cristianos tenemos cómo dar respuestas a quienes demandan razón de nuestra fe, como lo dice la palabra en 1 de Pedro 3:15. Necesitamos ser buenos embajadores del reino de los cielos. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Ustedes se imaginan que un embajador no sepa dar respuesta del país que representa? ¡Wow! ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Pues lo mismo es para nosotros. La palabra dice que como cristianos, quienes fuimos perdonados y salvados por el sacrificio de Jesús en la cruz, y quienes vivimos de acuerdo a esta nueva naturaleza como cristianos, ya no como cualquier otro mortal, pues tenemos un papel que adquirimos de nuestro Rey y Salvador, y es el de ser representantes de su reino. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Somos embajadores. Sé que el Evangelio no será revelado al mundo a través de la inteligencia y razonamiento natural, el de este mundo, porque la inteligencia de Dios es diferente, pero de eso no se trata. Cuando las Escrituras dicen que debemos estar capacitados para dar respuestas, será para testimonio de quien representamos. Y el seriado, que lleva ya 2 partes, sobre las pruebas que existen sobre lo única y sólida que es la Biblia, que tanto atacan como manipulada, como fábula, como invento del hombre tan desacreditada, pues no es más que ignorancia atrevida a decir todas esas cosas. Hoy voy a cerrar este seriado que ha estado buenísimo. Yo pues lo disfruté muchísimo. Hablar sobre los evangelios específicamente, que como ya saben, la razón es porque es en estos textos donde está registrado que Jesús es el Mesías prometido y que es el Salvador del mundo para todo aquel que cree y le sigue, y quien señala el camino que debemos andar en su gracia. Ustedes saben que los judíos todavía esperan el Mesías, así que ellos desacreditan los evangelios. Pero sucede que así como el Antiguo Testamento, los evangelios son bibliográficamente e históricamente sólidos y únicos sobre todos los textos del mundo. Así que no se pueden perder este cierre del seriado de los evangelios preparados para responder. Hoy voy a continuar con las pruebas internas que señalan si un texto es confiable o no, unas pruebas que usan los expertos en verificar si un texto es válido o no. Y hoy también les voy a compartir, además de las pruebas internas, también las pruebas externas. Ya hablé sobre las pruebas bibliográficas. Así que, entrando a los puntos de hoy, las pruebas internas, los expertos la desglosan con estos elementos a verificar, como la uniformidad de los testimonios de los testigos directos, detalles sobre los nombres, lugares y eventos, cartas a personas o grupos pequeños, aspectos que causarían incomodidad a los autores, la presencia de información irrelevante o contraproducente y la falta de información pertinente. Así que la primera sería entonces la primera prueba interna, que es la de la uniformidad. Los documentos falsos no contienen testimonios de testigos directos o estos no concuerdan entre sí. Por eso, una clara contradicción entre los evangelios sería más bien una prueba de que, o para ellos, para los que están buscando este error, sería una prueba total de que contiene errores. Pero por otra parte, si cada evangelio dijera exactamente lo mismo, esto haría que se sospeche una total confabulación. Sería como si conspiradores tratasen de ponerse de acuerdo sobre cada detalle de su complot. Demasiada uniformidad es tan sospechosa como la falta de uniformidad.
Los testigos oculares de un delito o un accidente generalmente aciertan en cuanto a los principales eventos, pero lo ven desde perspectivas diferentes. Asimismo, los 4 evangelios describen eventos de la vida de Jesús desde diferentes perspectivas. Sin embargo, independientemente de estas perspectivas, los especialistas en el estudio de la Biblia están sorprendidos por la uniformidad de sus relatos y por la clara representación de Jesús y sus enseñanzas que se logra a través de sus testimonios complementarios. Otra prueba interna es el elemento de los detalles. A los historiadores les gustan los detalles en un documento porque facilitan la verificación de la autenticidad. Las cartas de Pablo están llenas de detalles y los evangelios abundan en detalles. Por ejemplo, el evangelio de Lucas y su libro de Hechos fueron dirigidos a un noble llamado Teófilo, quien era sin duda una persona muy conocida en ese momento. Si estos escritos fueran meras imaginaciones o inventos de los apóstoles, los nombres, lugares y eventos falsos hubieran sido detectados rápidamente por sus enemigos del momento, quienes querían acabar con el cristianismo que recién estaba surgiendo. Y esos son los líderes judíos y romanos. Este hubiera sido el caso como del primer siglo del Watergate. Para quienes no saben esto, el Watergate es un caso periodístico en el que se descubrió una implicación grave de corrupción dentro del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esto hubiese sido tal cual. Sin embargo, muchos de los detalles del Nuevo Testamento se han comprobado como ciertos por medio de verificaciones independientes. Por ejemplo, el historiador clásico Colin Hermer identifica 84 hechos en los últimos 16 capítulos de los Hechos que han sido confirmados por investigaciones arqueológicas. En los últimos siglos, especialistas en el estudio de la Biblia escépticos han atacado tanto la autoría como la fecha de Lucas, afirmando que fue escrito en el siglo II por un autor desconocido. El arqueólogo William Ramsay estaba convencido de que tenía razón y comenzó a investigar. Después de realizar una investigación exhaustiva, el arqueólogo cambió de opinión. Ramsay admitió que Lucas es un historiador de primer nivel. Este autor se debe considerar entre los más grandes historiadores. La historia de Lucas no tiene par en cuanto a su confiabilidad. El libro de los Hechos narra los viajes misioneros de Pablo y habla de los lugares que visitó, la gente que vio, los mensajes que dio y la persecución que sufrió. ¿Se podrían haber falsificado todos estos detalles? El historiador romano A.N. Sherwin White escribió: en los Hechos, la confirmación de su autenticidad histórica es abrumadora. Cualquier intento de rechazar su autenticidad ahora debe parecer absurdo. Los historiadores romanos lo han considerado un hecho desde hace mucho tiempo. Desde los relatos de los evangelios hasta las cartas de Pablo, los autores del Nuevo Testamento describen los detalles abiertamente, llegando incluso a mencionar los nombres de personas que estaban vivas en ese momento. Los historiadores han verificado por lo menos 30 de esos nombres. Otra prueba interna es el elemento de las cartas a grupos pequeños. La mayoría de los textos falsos son documentos de naturaleza tanto general como pública. Y el experto en historia Louis Gottschalk señala que las cartas personales dirigidas a un público pequeño tienen una alta posibilidad o probabilidad de ser confiables. ¿A qué categoría podrían corresponder los documentos del Nuevo Testamento? Bueno, de hecho, es evidente que algunos de ellos están dirigidos a la circulación general. Sin embargo, gran parte del Nuevo Testamento son cartas personales a personas y grupos pequeños. Por lo menos, esos documentos no serían considerados buenos candidatos para la falsificación. Tenemos los aspectos vergonzosos que pueden tener un texto histórico y trascendental. La mayoría de los autores no se quieren avergonzar públicamente, pero bueno, por eso los historiadores han notado que documentos que contienen información que pueden incomodar a los autores generalmente pueden ser considerados confiables. ¿Qué dijeron los autores del Nuevo Testamento sobre sí mismos?
Sorprendentemente, los autores del Nuevo Testamento se presentaron repetidamente como personas lerdas, cobardes, desleales. Por ejemplo, recuerde la triple negación de Jesús por Pedro, o las discusiones de los discípulos sobre cuál de ellos era el mejor. Ambos fueron relatados en los evangelios. Dado que el respeto a los apóstoles era esencial en la iglesia temprana, la inclusión de este tipo de información no tendría mucho sentido si no fuera porque los apóstoles estaban narrando los hechos de manera fiel. En la historia de la civilización, The Story of Civilization, Will Durant escribió sobre los apóstoles y dijo que estos no eran el tipo de hombres que uno hubiera elegido para reformar el mundo. Los evangelios diferencian sus personalidades de manera realista y exponen sus fallas de manera sincera. Otro elemento es la información contraproducente o irrelevante. Los evangelios nos cuentan que la tumba vacía de Jesús fue descubierta por una mujer, a pesar de que en Israel el testimonio de las mujeres era considerado prácticamente sin ningún valor y ni siquiera era admitido ante un tribunal. Se cuenta que la madre y la familia de Jesús dijeron creer en él y dijeron que el creer era volverse loco en realidad. Se dice que algunas de las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sigue así la lista de eventos que se relatan en el Nuevo Testamento que serían contraproducentes si la intención del autor no fuera transmitir de manera exacta la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Que familia de Jesús dijera que era absurdo creer en él, que Jesús mismo en la cruz dijera que fue abandonado, o que una mujer fue la primer testigo. Esas son informaciones contraproducentes que hacen de este documento un aspecto más, históricamente hablando, confiable. También los expertos observan el elemento de la falta de información pertinente. Es irónico, o tal vez incluso es lógico, que no se trate la mayor parte de los principales temas que enfrentaba la iglesia en el primer siglo: la misión de los gentiles, los dones espirituales, el bautismo, el liderazgo, en las palabras relatadas de Jesús. Si sus seguidores simplemente hubieran estado elaborando material con qué promover a la iglesia emergente, no se entiende por qué no hubieran inventado instrucciones de parte de Jesús sobre estos temas. En un caso, el apóstol Pablo dice abiertamente sobre un tema en particular: sobre esto no tenemos ninguna enseñanza del Señor. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Los expertos también evalúan la prueba de los indicios externos para verificar si un texto histórico es confiable o no. La tercera y última medida para evaluar la confiabilidad de un documento es la prueba de estos indicios externos. Y esto plantea la pregunta de, ¿los registros históricos ajenos al Nuevo Testamento confirman su confiabilidad? Entonces, ¿qué dijeron los historiadores no cristianos sobre Jesucristo? En total, por lo menos 17 escritos no cristianos narran más de 50 detalles sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, además de algunos detalles sobre la iglesia temprana. Esto es asombroso en vista de la falta de historia existente sobre esta época. Jesús se menciona en más fuentes que las conquistas de César, que fue durante este mismo periodo. Esto es aún más asombroso, considerando que estas confirmaciones de los detalles del Nuevo Testamento datan de 20 a 150 años después de la muerte de Jesús, que es bastante temprano según los estándares de la historiografía antigua. La confiabilidad del Nuevo Testamento también se ve respaldada por más de 36,000 documentos cristianos ajenos a la Biblia. Citas de los líderes de la iglesia desde los primeros 3 siglos, que datan de fechas tan tempranas como 10 años después del último escrito del Nuevo Testamento. Si se perdieran todas las copias del Nuevo Testamento, uno lo podría reproducir
a partir de estas otras cartas y documentos, a excepción de unos cuantos versículos. El profesor emérito significa merecedor digno, del Boston University, Howard Clark Key, concluye que el resultado del análisis de las fuentes ajenas al Nuevo Testamento que se relacionan con nuestros conocimientos de Jesús confirma su existencia histórica, sus poderes extraordinarios, la devoción de sus seguidores, la supervivencia del movimiento desde su muerte y la penetración del cristianismo en Roma a fines del primer siglo. De esta manera, la prueba de los indicios externos se realiza a partir de la información proporcionada por otras pruebas. A pesar de las conjeturas de unos cuantos escépticos radicales, el retrato del Nuevo Testamento del verdadero Jesús es prácticamente impecable. Aunque hay algunos disidentes como el Jesus Seminar, el consenso entre los expertos, independientemente de sus creencias religiosas, confirma que el Nuevo Testamento que leemos actualmente representa de manera fiel tanto las palabras como los eventos de la vida de Jesús. Clark Pinnock, profesor de la interpretación de McMaster Divinity College, lo resumió bien al decir que no existe ningún otro documento del mundo antiguo que es confirmado por un conjunto tan excelente de testimonios textuales e históricos. Una persona sincera no puede descartar una fuente de este tipo. El escepticismo que alguien pueda tener sobre la legitimidad histórica del cristianismo se basa en un fundamento completamente irracional. Como dije al principio, quien diga sin temor que la Biblia no es confiable, porque es un disparate inventado y manipulado para la conveniencia del surgimiento del cristianismo que beneficiaba a otros, es sencillamente una ignorancia atrevida decir algo como esto. Es preferible que diga que aunque es verdad, decide no creer, pero no decir semejantes barbaridades. Así que espero que luego de haber hablado bien claro no hayan quedado dudas. Y con esto, hemos finalizado este café de 3 episodios con el tema de los evangelios, ayudando a mis hermanos en la fe a estar preparados para responder. Como siempre, les recuerdo que la verdad es aquella que corresponde a la realidad y eso no es democrático ni relativo. Y eso es amargo, pero así se toma el café en este espacio. Espero que este tema haya sido de su total edificación, que haya sido motivador para hablar con mucho más denuedo, con mucha más valentía, presentar el evangelio y usted mismo sentirse fortalecido de saber que puede amar a Dios mucho más con su corazón y con su mente también. Y ya saben que si esto también puede ser útil para otros, por favor compártalo. Ya saben que pueden estar en contacto conmigo o con el equipo a través de nuestras redes sociales, en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube Cross Examine en español. También en mis cuentas personales, buscando mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo estaré por allí también contestando a sus preguntas o comentarios. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.